No se asusten por los papeles, que solo alguna puntita. Una de las cosas más tremendas en la conferencia es ver cuando va disminuyendo una pila de papeles y creciendo la otra, pero la conferencia la tengo aquí. Ahora eso sí, en una de esas con la ficha soy capaz de hablar un rato largo. El tema, como decía Ignacio, el tema que nos ocupa hoy, lo he dado más o menos parecido, un curso sobre los arquetipos, es decir, los ejemplos, los modelos, los diversos modelos humanos que pueden ser guía, que pueden ser orientación para nuestra vida. Y creo que esto tiene una importancia muy grande, porque, sobre todo en la educación de la juventud, hay dos caminos para educar a los jóvenes. Una es el camino de la inculcación de principios, es decir, la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de las verdades que tienen que ser como el faro que nos guía en el camino de esta vida hacia el fin. Pero otra, y que tan importante como la primera, y sobre todo referida a los jóvenes, es a veces incluso más eficaz, sin excluir la primera, es la educación por ejemplos. Esa educación que empieza en la misma familia, ¿cierto? Cuando en la educación de un hijo se le dice, tenés que hacer esto, no podés hacer aquello, y el hijo escucha lo que le dice papá o lo que le dice mamá, pero después ve que papá o mamá dicen una cosa y hacen otra, a la larga, lo que más queda, lo que más se imprime, lo que deja una huella más profunda, no es lo que dicen, sino lo que hacen, es el ejemplo. ¿Cuántas veces así en la orientación vocacional el joven se guía por eso? Cuando un joven muchacho, por ejemplo, tiene respeto, tiene admiración por su padre, por el ejemplo de su padre, no es difícil que elija, por ejemplo, seguir la misma profesión que el padre. Es decir, quiere ser como aquel. Yo alguna vez lo comentaba en el aspecto religioso. A veces hay campañas vocacionales, propagandas para explicar, qué sé yo, en qué consiste la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. Sí, todo eso puede ser interesante, puede ayudar, digamos, a un joven que quiere seguir a Cristo a elegir ese camino. Pero es mucho más importante el ejemplo o el modelo de un sacerdote ejemplar, de un sacerdote santo, por ejemplo, para una vocación sacerdotal. Yo quisiera ser como aquel. Es decir, los modelos, los ejemplos tienen una profunda influencia en el joven. Yo recuerdo que el año de la Guerra de las Malvinas, el año siguiente a la Guerra de las Malvinas, en la Escuela de Aviación Militar hubo un crecimiento enorme en el número de vocaciones. Y ese crecimiento, ¿por qué fue? No por esas propagandas que tan desacertadas a veces que hacen algunos institutos militares en la televisión o en carteles. Asegúrese un brillante porvenir, ingrese en la escuela de... No, fue porque los jóvenes habían admirado el heroísmo, el coraje de nuestros pilotos en la Guerra de las Malvinas. Es decir, el santo o el héroe puestos como ejemplo para los jóvenes vienen a ser el ideal encarnado. Un santo es alguien que ha encarnado de tal manera el Evangelio en su vida que si se perdiera el Evangelio escrito, podríamos decir que sería posible volver a escribirlo contemplando la vida de ese santo. Ha hecho carne y ha hecho vida las enseñanzas de Cristo. Y el héroe es aquel que ha hecho de su vida una práctica de las virtudes humanas. Las dos cosas se relacionan, pero sobre eso volveremos después. Por eso es tan importante, sobre todo porque en nuestro tiempo el santo y el héroe son con mucha frecuencia dejados de costado. Son dejados de lado, son olvidados, son ignorados, y a veces a propósito, y se los quiere borrar. Y entonces lo que se pone como modelo para la juventud son los falsos héroes. Son, por ejemplo, los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo en la antigüedad era un dios falso, un dios de piedra o de madera, una falsificación o una caricatura del dios verdadero. ¿Qué es un ídolo actualmente? Es un falso modelo. Los ídolos del cine, los ídolos de la televisión, los ídolos de la canción, los ídolos del rock, los ídolos del deporte, los ídolos de
de aquellos que se han abierto camino en la vida, como ejecutivos, como triunfadores, que han llevado a los demás por delante. ¿Cuántas veces esos son los modelos? Y a veces son modelos directamente falsos, porque son modelos malos. Pero otras veces son modelos falsos porque son modelos insuficientes. Perfectamente comprensible que a un joven le guste, que se va a escuchar una canción, o que admire cómo actúa fulanita de tal en una película, o que le guste cómo practica el deporte aquel otro. Pero de ahí a tomarlo para modelo de vida, o al cantante, o al deportista, o al personaje de la farándula, hay un salto, y hay un salto enorme. Porque puede ser a lo mejor un gran cantante y tener una voz maravillosa y ser una perfecta porquería como persona. Porque puede ser un gran deportista y al mismo tiempo un gran cretino como hombre. Y tenemos muchos ejemplos, algunos de ellos bastante trágicos, ¿no es cierto? No es un modelo, no es un verdadero modelo, es un ídolo. Es un ídolo porque se lo ha puesto fuera de su lugar, porque se lo ha exaltado, porque se lo ha hecho como ejemplo de vida. O a veces son los santones. Nuestra sociedad que se olvida y que rechaza a los santos, trata de reemplazarlo por santones. Nuestra sociedad cristiana incluso. Y a veces dentro de la iglesia, al mismo tiempo que ya no se leen más vidas de santos, al mismo tiempo que se quiere sacar a los santos de la iglesia, porque parecería que molesta, al mismo tiempo que se quiere desmitizar las vidas de los santos, nos ponen a los santones, los santos de la sociedad moderna, los Luther King, los Che Guevara, los Camilo Torres, los Gandhi, los santones del mundo moderno. Educación por ejemplos, por eso tiene importancia. A veces escuchamos decir, pero los argentinos nos vivimos mirando hacia atrás y peleándonos por cosas que han pasado hace 100 años. No puede ser que los argentinos después de 100 años sigamos peleándonos porque si Rosas o Sarmiento. Eso no tiene importancia, eso está en el pasado. Cuidado, cuidado. Si la historia fuera solamente un problema de eruditos, eso sería muy importante para el historiador o para el ratón del biblioteca o para el estudioso que quiere determinar cómo fueron las cosas. Y sí, no tendría importancia y sería estúpido pelearse por eso. Pero si la historia es maestra de la vida, y si el ejemplo de aquellos hombres que hicieron la historia, de los que la hicieron bien y de los que la hicieron mal, es el ejemplo que se pone a los niños que van al colegio, entonces es de una tremenda importancia que la historia que se enseña en los colegios sea una historia verdadera y que los héroes o próceres que se nos enseña a respetar y a honrar y a admirar en el colegio sean verdaderos próceres. Porque un país que tiene una historia falsificada y donde aquellos que tienen estatua o que figuran como próceres en una buena cantidad han sido hombres que han trabajado contra su propia patria, han sido traidores, o son mitos inflados por una buena propaganda o por aquellos que saben hacer la historia a su manera, entonces se está enseñando a los jóvenes a tener espíritu de vendepatrias, espíritu de traidores, espíritu de renegados, porque esos son los ejemplos que se les está colocando delante. Claro que en la historia humana no hay solo ángeles y demonios, y que hay manchas incluso en las figuras más grandes, pero es cierto que tiene una enorme importancia que aquellas figuras que se ponen para honor y para admiración sean verdaderas figuras, sean aquellos que de veras han hecho algo por la patria, sean aquellos que han querido construir una patria fiel a sus esencias. En el caso de nuestra patria, a sus esencias y a sus raíces cristianas, y no aquellos que han querido arrancar de raíz las esencias que constituyeron nuestra nacionalidad desde el principio. ¿Qué importancia tiene que esos modelos sean verdaderos modelos? Yo comprendo perfectamente la intención y posiblemente la buena voluntad del señor presidente de la República cuando dijo en su discurso inaugural que él quería a la Argentina de Rosas y Sarmiento, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, creo que detrás de eso hay algo que puede ser muy noble y un tender hacia la unión de los argentinos, de acuerdo.
pero no sé si es tan fácil pegar esas dos Argentinas, porque hay diferencias muy fundamentales entre las dos, entre un espíritu y otro. Son modelos, y son modelos que encarnan de alguna manera un proyecto de vida y un proyecto de nación. Esto sobre la importancia que tiene esa educación por ejemplos. Por eso también es importante que las vidas de santos, la vida de santos, leer una vida de santos, es para un joven la introducción a lo que puede ser después la lectura espiritual o la formación religiosa. Es el paso de la revista de aventuras o el paso de la novela de chicos hacia una penetración en la vida espiritual, en la fe de Cristo. Y al mismo tiempo, esa lectura no es algo que solamente ilumina la inteligencia, sino que provoca entusiasmo y provoca deseo de imitación. Por eso es muy importante que las vidas de santos sean auténticas vidas de santos. Es decir, que nos muestren de veras lo que ha sido la vida de aquellos hombres y mujeres que intentaron conformar su vida con Cristo. En segundo lugar, puedo señalar esta importancia de la educación por ejemplos. Miramos hacia aquello que da sentido a nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra inquietud? ¿Cuál es nuestro ideal en nuestro momento? ¿Cuál es nuestra preocupación? Bueno, en este momento algunos tendrán la preocupación de si pueden comer el día de mañana. Algunos tendrán la preocupación de, en fin, a dónde vamos a parar o cómo vamos a salir de esta situación. Alguno tendrá la preocupación de su trabajo, o la preocupación del estudio. Quiero estudiar, quiero recibirme, quiero conseguir novio, quiero casarme, quiero formar una familia, quiero vivir como cristiano, como hijo de Dios, quiero ser sacerdote o quiero ser religiosa, quiero ser un ejemplo para los demás, quiero hacer algo por los demás, por la iglesia, por mi patria. En fin, son distintas cosas que dan sentido a la vida. Quiero ser un buen cristiano, quiero ser un hombre de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Son distintas cosas que dan sentido a la vida. Y en la vida es necesario tener algún sentido. Una de las grandes tragedias del hombre contemporáneo es la pérdida del sentido de la vida. Es aquel que vive y que no sabe para qué vive. Hay un gran psiquiatra contemporáneo, anciano ya, pero que vive todavía, que estuvo en la Argentina no hace mucho tiempo, Víctor Frank, de origen judío, pero un hombre que en todo su pensamiento se acerca profundamente a lo católico. Algunos han hablado de su conversión. Ciertamente tiene un pensamiento realista y un pensamiento cristiano, un pensamiento católico, y en toda su escuela filosófica pone como algo central el sentido de la vida. Es decir, de como algo de importancia fundamental el saber para qué se vive, para qué vivimos. Y precisamente atribuye a una pérdida del sentido de la vida el problema tan actual, tan frecuente entre los desequilibrios de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico incluso, de las diversas formas de estrés, de depresión, de neurosis depresiva, de estados depresivos. No es la única causa. Un estado depresivo puede tener diversas causas, incluso algunas causas de tipo fisiológico, de tipo biológico, pero una de las causas más frecuentes es la pérdida del sentido de la vida. Hace algunos años atrás, recuerdo que una estadística hecha acá en la ciudad de Buenos Aires calculaba que 1 de cada 4 habitantes tiene algún tipo de tratamiento psiquiátrico, psicológico o toma algún tipo de medicación psíquica. Y de ese 25%, el 80% era por problemas de tipo estrés o de tipo depresivo. Y esto tiene una razón muy profunda. Si uno no tiene un objetivo en su vida, si uno no tiene un fin, una finalidad que da sentido a todo lo demás, si uno no sabe para qué vive, ¿qué es lo que pasa en el camino? ¿Qué es lo que pasa en el camino? El camino se le vuelve un camino largo,
oscuro, sin sentido. Cualquier tropiezo en el camino es una tragedia. Cualquier peso que aparece en el camino se vuelve una cruz insoportable que lo aplasta. Vivir sin saber para qué se vive. Cuando uno sabe para qué vive, entonces tiene sentido el dolor, el sufrimiento, la alegría, el amor, la lucha, la muerte. Todo tiene sentido cuando uno sabe para qué vive. Cuando esa vida tiene un fin. Si sabemos el por qué, el cómo, de alguna manera lo vamos a encontrar. Como diría el padre Sáenz y Solzhenitsyn, citando a algún poeta ruso: si quieres que el surco te salga derecho, ata tu arado a una estrella. Es decir, cuando está la estrella ya marcando el rumbo, el labrador trabaja la tierra, pero tiene una orientación y el surco le sale derecho. La pérdida del sentido de la vida hace que las dificultades del ambiente, que los problemas económicos, que los problemas de trabajo, que los problemas de familia se vuelvan un peso insoportable. Y cuando uno no puede soportar ese peso, porque no sabe para qué, qué importante es el saber para qué. Yo a veces se lo digo a los muchachos, les digo: decime una cosa, si no estás motivado, ¿cómo podés conseguir eso que querés? Decís: no puedo. ¿Por qué? Porque no tenés motivación. Decime, digo, es lo mismo caminar 20 cuadras el sábado a la noche para ir a visitar a tu novia que caminarlas el lunes a la mañana para ir al trabajo. No es lo mismo. El esfuerzo físico es exactamente el mismo, pero la motivación, es decir, aquello que está al final, hace que 20 cuadras parezcan 3 o que 20 cuadras parezcan 40. Si tenemos un fin, ese fin da sentido. Si se pierde el sentido, la presión del ambiente se vuelve insoportable y uno tiene dos caminos: o escaparse hacia afuera. ¿Y escaparse hacia afuera qué es? Escaparse hacia afuera es la droga, escaparse hacia afuera es la ebriedad, o encerrarse hacia adentro. Es decir, el escape hacia adentro, en eso consiste precisamente la depresión. Uno se rinde, levanta los brazos y deja de pelear, su voluntad se enferma, se vuelve incapaz de nada, se encierra dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque falta el sentido de la vida, falta un fin. ¿Y cuál es nuestro fin? Todos aquellos que citaba antes son buenos, son legítimos, son sanos, son santos incluso. Pero hay uno que está por encima de todo y que es el que da sentido a todos los demás. Y es aquella frase del Señor que también la mencionaba Ignacio en la presentación. Es cuando Jesús nos pone como ideal de nuestra vida nada menos que a Dios. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es tremendo. Porque Dios es la perfección infinita. Es el ser supremo, es el absoluto. Es la bondad infinita. Es la sabiduría infinita. Es el amor infinito. Es la perfección infinita. Es la belleza infinita. Y eso es lo que Cristo nos pone como modelo. Cristo no nos dijo a los cristianos: si quieres ser perfecto, cumplí los mandamientos. No, eso es un mínimo para el cristiano. Eso es un mínimo para el cristiano. ¿Y cuántos son los cristianos que, bueno, algunos ni siquiera se conforman con eso, pero algunos que creen que son buenos cristianos porque tratan de cumplir mal que mal los mandamientos? Es decir, estamos caminando sobre el borde. Esto está permitido, esto está prohibido. Ufa, tengo que ir a misa, sí, bueno, es obligatorio, si no me pegamos, voy a misa. No, esto me gustaría, pero no lo puedo hacer porque la iglesia me lo prohíbe, porque me lo prohíbe. Entonces, caminando así sobre el borde del precipicio, sobre el límite, en la ley del menor esfuerzo en nuestro cristianismo, tratando de evitar los pecados más gordos. Como dice tantas veces la gente que se viene a confesar de las virtudes y no de los pecados. Porque yo no robo, no mato, no hago mal a nadie, y creemos que somos buenos cristianos por eso, por ese mínimo vital y móvil, por esa ley del menor esfuerzo. No, Cristo no nos dijo solamente eso. Cristo nos dijo: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No nos dice: para ser perfectos no tenemos que ofender a Dios. No, para ser perfectos tenemos que imitar a Dios.
Para ser perfectos tenemos que tratar de asemejarnos a Dios. Y ese es un ideal de perfección infinita. Ese es un ideal en el cual podemos trabajar a lo largo de toda nuestra vida, sin llegar a lograrlo nunca en toda su plenitud, pero siempre creciendo, siempre acercándonos más y más a ese ideal. Recuerdo en una vieja película, creo que era La vida de San Vicente Paúl, donde al final de su vida, de una vida entregada en la pobreza, en el sacrificio, en el bien hecho a los demás, ya acercándose el santo a la muerte, uno de sus colaboradores le decía: usted sí que puede estar contento. No, ¿cómo voy a estar contento? Dice: pero ¿qué más hubiera querido hacer? Usted que lo ha dado todo. Más, siempre más. Digamos, esa tendría que ser la actitud del cristiano. El cristiano en ningún momento de su vida, el católico en ningún momento de su vida puede sentarse y decir: bueno, ya hice todo, estoy satisfecho, ya alcancé todo lo que quería, ya soy un buen cristiano. Ahora lo único que falta es que la iglesia me canonice y me pongan ahí arriba del altar con la aureola en la cabeza. Ya cumplí. No, el cristiano tiene que ser un permanente insatisfecho. Esa expresión marxista o trotskista, más que marxista, de la revolución permanente. Eso es lo que tendría que ser el cristiano en su interior. Un permanente descontento, un permanente revolucionario, un permanente crítico de sí mismo. Algunos de los seminaristas me lo habrán escuchado más de una vez. Muchas veces cuando se acerca un joven al momento en el cual va a recibir la ordenación sacerdotal, viene a ver al superior, viene a ver al director espiritual, y a veces en algunos he visto verdaderas crisis. Pero yo no me siento preparado, pero yo no soy digno, pero me faltan tantas cosas para ser sacerdote. Y cuando alguno me viene así, le digo: buena señal, buena señal. Buena señal porque te das cuenta que Dios te llama para algo que es demasiado grande. Buena señal porque tenés conciencia de tus propias limitaciones. Es la mejor preparación para el sacerdocio que existe. En cambio, a lo largo, y tengo unos cuantos años de experiencia en la formación de sacerdotes, a lo largo de esa experiencia me he encontrado con lo contrario, tipos que uno dudaba y decía: este me parece que para cura no sirve ni pintado, pero si uno le decía: ¿te querés ordenar? Sí, mañana, ningún problema. Es decir, pensaba que era el personaje ideal. No, el sacerdocio es algo que nos trasciende. Por más sabio, por más santo que uno fuera, delante de ese sacerdocio que identifica de una manera particular con Cristo, uno tendría que decir, como decimos delante del cuerpo de Cristo en la Eucaristía: Señor, yo no soy digno. Y lo mismo tendríamos que pensar como cristianos. No decirle al Señor: Señor, qué santo que soy. Como la oración del fariseo en el templo. Que yo soy un hombre justo, yo soy un hombre bueno, yo rezo mis oraciones, yo doy limosna, yo cumplo, no soy como aquel, no soy como aquella. Delante del Señor, nuestra actitud como cristianos tiene que ser esa: Señor, yo no soy digno. Ese es el ideal que Cristo nos pone: ser perfectos como el Padre Celestial. Es un trabajo de perfección humana y divina, es decir, natural y sobrenatural, para toda nuestra vida. Y en ningún momento podemos decir: ya he llegado, ya lo alcanzamos. El Señor lo dirá por nosotros en el momento de nuestra muerte. Pero si nos planteamos eso como ideal de vida cristiana, uno puede marearse delante de eso, uno se encuentra delante de un abismo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es tratar de ser perfecto como Dios es perfecto. Caramba, yo no sirvo para eso. Uno se encuentra delante de un abismo. Es demasiado grande, es demasiado impresionante ponerse un ideal de perfección infinita. ¿Y cómo puedo imitar a Dios si a Dios nunca lo he visto? Sí, lo conozco, creo en Él, pero no lo he visto. ¿Cómo puedo imitarlo? El Señor conoce nuestra debilidad. Y entonces Dios se hizo hombre. Muéstranos al Padre, le dice uno de los apóstoles de Jesús. Jesús le dice: el que me ve a mí, ve al Padre. A Dios nadie lo ha visto, pero ese Dios que es espíritu puro, que es invisible, se hizo visible para nosotros en Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Aquellas sectas evangélicos que dicen que los católicos adoramos las imágenes.
que hay que dejar de costado las imágenes, que eso es idolatría. Se olvidan de esta verdad primera. Cristo es imagen de Dios, y es imagen visible de Dios. Dios es el primero que de alguna manera se hizo una imagen para que nosotros, viendo a Cristo, pudiéramos verlo a Él, pudiéramos verlo al Padre. Y entonces, para cumplir nuestro ideal, el ideal que Cristo nos pone como el fin que da sentido a nuestra vida cristiana, para imitar a Dios, tenemos que imitar a Cristo. Cristo es la imagen de Dios, la imagen con mayúscula. Nosotros también somos imagen de Dios. Dice la Escritura que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es algo que solamente el hombre tiene, el ser humano tiene entre todas las cosas que Dios ha creado. Dios dejó su marca, Dios dejó su huella en todas las cosas que hizo. Dios dejó su huella en la planta, en el animal, en la piedra, en los planetas, en los astros, en la tierra, en todas las cosas que Dios hizo. Dios dejó su marca, dejó su huella. Esa huella de Dios es posible descubrirla. Por eso podemos llegar a Dios mirando las cosas creadas, remontarnos hasta llegar al Creador. Dios dejó su huella en la creación, como el músico que compone una sinfonía deja su huella, imprime su estilo en la sinfonía que compone. Como el pintor que pinta un cuadro, imprime su marca, su estilo personal en ese cuadro. En el cuadro está la huella, está el estilo, está la marca del pintor. Uno puede ver un cuadro que nunca ha visto y decir, esto debe ser de fulano de tal. Del Greco, por ejemplo, para señalar uno que tiene una marca sumamente personal, rasgos inconfundibles en su pintura. Uno puede descubrirlo. Pero en todas las cosas creadas está la huella, la marca de Dios. En el hombre hay más que eso. En el cuadro está la imagen del pintor, está la huella del pintor. En la mesa está la huella, la marca del carpintero que la hizo. Pero en el Hijo está la imagen del Padre, la imagen de la Madre. Esa imagen está a veces hasta físicamente. Uno puede ver a un chico que no conoce y decirle, vos no sos hijo de fulana de tal o de fulano. Es la imagen del Padre. Y esa imagen del Padre o de la Madre puede ser también una imagen espiritual. Se ve que este viene de una buena familia. Se ve que ha recibido una buena educación en su casa. Es una imagen espiritual. El Hijo es la imagen del Padre. Todas las cosas creadas tienen la huella, la marca de Dios. Y entre todas las cosas creadas, solamente el hombre es imagen de Dios. Imagen que refleja esa vida trinitaria, que es conocimiento y que es amor. Eso es el fondo del misterio de la Trinidad. El Padre que se conoce a sí mismo y al conocerse se ama. Y en ese amor engendra, en ese conocimiento el Padre engendra al Hijo, que es el Verbo desde toda la eternidad. Y el Hijo y el Padre, el Verbo y el Padre al conocerse se aman. Y de ese amor procede el Espíritu Santo. Esa es la vida divina, la Trinidad, conocimiento y amor. Y el hombre es imagen de Dios, ¿por qué? No en su cuerpo, porque Dios es espíritu. En su alma. ¿Por qué? Porque a diferencia de todas las otras criaturas, Dios nos creó con un alma inmortal, con un alma espiritual, es decir, nos dio capacidad para conocer y nos dio capacidad para amar. Allí somos imagen de Dios. Y esa imagen de Dios que fue herida por el pecado, fue restaurada por Cristo en la redención. Y nosotros la recibimos, imagen natural e imagen sobrenatural de Dios, nosotros la recibimos en el bautismo. Pero la recibimos como una semilla pequeña. La imagen sobrenatural de Dios existe en el niño que ha nacido y que ha sido bautizado. Cuando un niño es bautizado, junto con la gracia que lo hace hijo de Dios, tiene la fe, la esperanza, la caridad. No puede conocer todavía en la fe, no puede hacer un acto de caridad, no puede amar, pero la tiene allí como semilla. Como el árbol está todo entero en la semilla, con sus ramas, con sus hojas, con sus flores, con sus frutos. Así está la vida de Dios en ese niño. Pero es una imagen pequeña como el árbol que está encerrado en la semilla. Esa imagen tiene que crecer. Nosotros somos la imagen con minúscula de Dios. Cristo es la imagen con mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, con minúscula. Cristo es el Hijo con mayúscula. ¿Y cuándo va creciendo la semilla? ¿Cuándo va creciendo en nosotros la imagen?
cuando vamos imitando a Cristo, cuando vamos conformando nuestra vida con la vida de Cristo. Eso es ser cristiano, eso es vivir en cristiano, mirar a Cristo y conocerlo y amarlo, y conociéndolo y amándolo, empezar a conocer a Dios como Cristo lo conoce y a amarlo como Dios lo ama. Ser cristiano es imitar a Cristo. La vida cristiana es una imitación de Cristo, y la perfección de la vida cristiana es aquello que decía San Pablo: ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Esa es la plenitud de la vida cristiana. Es Cristo el que vive en mí porque yo tengo en mi inteligencia los pensamientos de Cristo en la fe. Es Cristo el que vive en mí porque yo tengo en mi corazón los mismos amores de Cristo. Es Cristo el que vive en mí porque yo tengo en mi voluntad esa confianza sin límites de Cristo, en el Padre, que es la esperanza. Esa es la vida del cristiano. Mirar a Cristo, imitar a Cristo. Para eso tenemos que conocerlo. Para eso tenemos que conocer a Cristo y conocerlo como es, como lo muestra el Evangelio. El Papa Juan Pablo II, en la conferencia inaugural de Puebla, hablando a los obispos, les decía que tienen que ser testigos de la verdad, de una triple verdad: la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y cuando habla de la verdad sobre Cristo, el Papa hace referencia a lo que él llama las relecturas del Evangelio, es decir, las falsificaciones de Cristo, los Cristos falsificados, que son una característica de nuestro tiempo. Hay muchas falsificaciones de Cristo, hay muchas imágenes de Cristo que se nos presentan que no responden a la imagen verdadera de Cristo. ¿Cuántos son los que han querido hacer de Cristo solo un hombre? No es algo nuevo. Ya apareció en los primeros siglos y volvió a reaparecer en el siglo pasado. Y reaparece en nuestro tiempo. Hay algunos que piensan: sí, Cristo fue un hombre, un gran hombre, un modelo como hombre, un hombre lleno de bondad y de sabiduría, un prototipo de hombre, alguien admirable como persona. Cristo fue el primero, y ahí cada uno lo rellena con el contenido que le gusta. Cristo fue el primer moralista. Cristo fue un gran filántropo. Cristo fue el primer liberal, o Cristo fue el primer socialista, o Cristo fue el primer guerrillero, como lo decían los tercermundistas y lo vuelven a repetir los teólogos de la liberación. Yo recuerdo haber visto carteles de Cristo que decía buscado, Cristo con la ametralladora al hombro. Cristo solo como hombre, y un Cristo que cada uno se fabrica a su gusto. O ese Cristo que incluso hasta de una manera blasfema nos han presentado, qué sé yo, como el Cristo hippie o como el Cristo superstar. Ese Cristo que aparece en películas como La Última Tentación de Cristo. Un Cristo hundido en lo humano de tal manera que desaparece en lo divino. Un Cristo que, puro sentimiento, como aparece en tantos grupos juveniles católicos, que me gusta, me entusiasma, me copa, es un hermano, camina junto conmigo. Y entonces, para expresarlo a veces con la mejor buena voluntad del mundo, pero con un lenguaje poco apropiado. Ah, el flaco, el barbudo. Lo he escuchado más de una vez, ¿no? Es cierto, Cristo es mi hermano, es Dios que se hizo hombre y adquirió una naturaleza como la mía, y en ese sentido es mi hermano, pero es el Señor. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Lo tengo que sentir muy cerca, en el amor, pero al mismo tiempo Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Una cosa no me tiene que hacer olvidar la otra. Esas falsificaciones de Cristo que aparecen hasta en las imágenes. Siempre cuando pienso en esto recuerdo esas imágenes del Sagrado Corazón, como la describe el padre Castellani en su Majestad Dulcinea. Una de esas imágenes, dice, suavemente persuasivas de que el poderoso fundador del cristianismo era un soncito triste de cabellos rubios. Dice, parecía un hortelano polaco con un pimiento morrón en la mano. Esos Cristos, o como decía el otro, no llega al taller de un amigo y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué santo estás haciendo? Y depende, dice, si me sale con barba Jesucristo y si no la Magdalena. Es decir, el Cristo unisex.
¿Cuántas veces aparece eso? Por ejemplo, en el Sagrado Corazón, de modo que muchas veces, qué sé yo he visto jóvenes cristianos que sienten enfrente a la devoción al Sagrado Corazón como un rechazo, porque le parece algo fofo, algo de pura sensiblería. Lo escribe con tanta fuerza ese escritor católico que fue León Blois, gran convertido y que sufrió en su vida en tremenda pobreza y tremendas pruebas de todo orden, y él escribía en su diario, en un mes del Sagrado Corazón, decía, el mes del Sagrado Corazón, dice, mal haya los que ven en este día el color rosado, cuando es la sangre roja que brota por botones del corazón de Cristo. El amor del corazón de Cristo es eso, no es un amor con música melosa, no es un amor pegajoso, no es un amor de pura sensiblería. El corazón de Cristo es un corazón que arde en fuegos, es un amor intenso, y es un corazón coronado de espinas y atravesado por la lanza. Cristo nos amó desde la cruz, Cristo nos ama en el silencio de la Eucaristía. Querer hacer de Cristo solo un hombre, querer diluir a Cristo en ese sentimentalismo horizontal, que es la característica de todas las falsificaciones contemporáneas. En el fondo de todo el problema actual de la Iglesia está ahí. Está en que dentro de la Iglesia de alguna manera conviven o coexisten dos religiones. La religión del Verbo que se hace carne y la religión del hombre divinizado. Es cierto que el Verbo se hace carne para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para divinizarnos. Pero la religión del hombre divinizado es cuando el hombre quiere reducirlo todo a nivel humano, a nivel horizontal. Ese no es el Cristo que hay que imitar. No es el Cristo hippie, no es el Cristo unisex, no es el flaco, no es el barbudo, no es el Cristo guerrillero, no es el gran moralista de Nazaret. La verdad sobre Cristo, como lo dice el Papa, es el Verbo se hizo carne, es Dios que se hizo hombre. Y por eso Cristo es el modelo para imitar, por eso Cristo es el ejemplo para imitar, porque es perfecto, infinitamente perfecto como Dios y como hombre. Y entonces cuando imitamos a Cristo, cuando vamos haciendo de nuestra vida un conformarnos con Cristo, vamos alcanzando la perfección humana y la perfección sobrenatural, perfectos como hombres y perfectos como cristianos, perfectos como hijos de Dios, como divinizados. Mirar hacia Cristo. Tratemos de mirar no solamente ahora, yo esto lo indico, sobre esto se podrían decir tantas cosas, tratemos muchas veces de leer el Evangelio así, tratando de descubrir la persona de Cristo, en toda su realidad, en toda su verdad. Cristo es hasta físicamente el hombre perfecto. Hay quienes discuten por los análisis del carbono 14 el tema de la sábana santa, olvidándose cuántos son los elementos históricos que afirman la autenticidad, cualquiera que sea el resultado del carbono 14. Para mí hay otra cosa. No sé si ustedes quieren, no será demasiado científica, pero basta con mirar la imagen esa que está allí impresa, la imagen de Cristo que está impresa en la sábana santa. Es el hombre perfecto. Es la armonía perfecta que puede expresarse en un cuerpo humano y en un rostro humano. Algunos de los libros sobre la sábana santa pone el retrato del rostro de Cristo, tal como está impreso en la sábana, y luego en despliegue imágenes de Cristo hechas por los artistas a lo largo de todos los siglos, desde el artista desconocido de las catacumbas hasta la majestad de los Cristos medievales, al Cristo de Leonardo, o al Cristo de Miguel Ángel, o Cristos modernos como el de Rouault. Y si uno se pone allí a comparar, no hay nadie de todos los más grandes artistas del mundo que han tratado de expresar el rostro de Cristo que haya logrado algo parecido a ese rostro que podemos contemplar en la sábana santa. Uno, si lo mira así, uno tiene que decir, este es un cuadro, pero que no está hecho por mano de hombre, está hecho por mano de Dios. Está hecho por la mano de Dios. Ese rostro de Cristo en el cual se junta al mismo tiempo el inmenso dolor de la pasión, el dolor que se ve en los golpes, en la sangre, en las espinas, pero al mismo tiempo donde hay una paz y una serenidad sobrenaturales. Y eso es lo característico de Cristo. En Cristo se da como en una armonía las perfecciones aparentemente más opuestas. Como en Dios se juntan la justicia y la misericordia, así también se juntan en Cristo las perfecciones más difíciles de conciliar. En Cristo se junta la humildad,
con la majestad. Lo que decíamos antes, es mi hermano, es el verbo que se hace carne y que se humilla, pero es el Señor. En Cristo se junta el inmenso dolor con la inmensa paz. En Cristo se junta el amor con la firmeza. Es el mismo Cristo el que dice: dejad que los niños vengan a mí, y que perdona a los pecadores y se rodea de los publicanos, de las prostitutas, de las personas de mala vida. Es el Cristo que siente compasión delante del amigo muerto y llora ante la tumba de Lázaro. Es el Cristo que cura a los leprosos, al ciego. Es el Cristo que tiene la delicadeza en el milagro, ese milagro de las bodas de Caná, ¿no es cierto? Uno entiende el milagro de Cristo cuando viene un leproso con la carne y se le cae a pedazos. Uno entiende la compasión del corazón de Cristo y la delicadeza del corazón de Cristo en ese milagro de lujo, digamos, casi superfluo, donde multiplica, transforma el agua en vino para que los pobres novios no hagan un mal papel en el día de su casamiento. Y ese mismo Cristo lleno de compasión es el Cristo que es capaz de empuñar un látigo y arrojar latigazos a los mercaderes del templo. Porque Cristo ama y perdona al peor de los pecadores, al buen ladrón. Que bueno sería como ladrón, porque si no hubiera estado allí en la cruz, ¿no es cierto? Pero en ese momento lo toca la gracia de Dios: Señor, acuérdate de mí. Y entonces Cristo, basta, un gesto de arrepentimiento, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dice alguno de los comentaristas, se robó el cielo, después de haber robado toda la vida. Pero está esa misericordia de Cristo con el pecador más miserable, al mismo tiempo con esa firmeza y energía cuando se trata de las cosas de Dios, de la casa del Padre que ha sido profanada. Y así como Cristo tiene esa delicadeza y tiene esa caridad, ese amor, ese perdón con el pecador arrepentido, Cristo tiene a veces una tremenda dureza contra el pecador que se cree justo. Esas palabras de Cristo, de esos labios de Cristo, de donde salen palabras tan dulces, salen también todas aquellas cosas que le dicen los fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, ay de vosotros. Hasta en el más puro correntino este Añamenbué, vuestro padre es el diablo. Y en aquel diálogo duro con los fariseos le dicen: no somos hijos de prostitutas, somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice: ustedes no son hijos de Abraham. Saquen la conclusión. Y es el mismo Cristo el que tiene, lo decíamos, palabras de perdón para el pecador que se arrepiente y palabras que son como un látigo para el pecador que no se reconoce pecador y que se cree justo. Y en los dos casos está la caridad de Cristo, está el amor del corazón de Cristo. En un momento porque perdona, y en un momento porque golpea, pero cuando golpea lo hace para tratar de romper esa cáscara endurecida. En Cristo está la suprema fuerza y está al mismo tiempo esa sencillez, esa debilidad de ese corazón que se abre enfrente a la palabra de la Biblia, que lo mueve y lo conmueve. Cristo es perfecto como Dios y perfecto como hombre, perfecto en el cuerpo, perfecto en el amor de su corazón, perfecto en el conjunto de todas las virtudes. De esa manera, mirando a Cristo, imitando a Cristo, podemos encaminarnos hacia el ideal que Cristo nos propuso para dar sentido a nuestra vida. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, porque la perfección de Dios, natural y sobrenatural, se refleja en Cristo. Tratemos de descubrirlo así, al leer su vida. Mirar el Evangelio, leer el Evangelio para conocer, conocer para admirar, y admirar para amar, y amar y admirar para imitar. Pero también, así como nos puede desalentar el ideal que Cristo nos pone, ser perfectos como el Padre, también nos puede desalentar un poco, sí, imitar a Cristo. Pero claro, Cristo era Dios, y yo no soy Dios. Entonces a él le resultaban las cosas, a pesar de que tuvo que sufrir, que tuvo sus problemas, dentro de todo le resultaban fáciles. No podía pecar, no podía ofender al Padre ni ofenderse a sí mismo, y yo sí puedo pecar. Todavía lo puedo sentir un poco distante. Me acuerdo que predicaba un día, el domingo de la Sagrada Familia, y le decía: es el modelo de la familia cristiana. Le digo, pero al mismo tiempo no podemos decir que sea una familia tipo, porque el padre no es el padre
la madre es virgen y el hijo es Dios. Después expliqué en qué sentido era el modelo de la familia cristiana. Pero aquí nos puede pasar un poco eso. Sí, es nuestro modelo, es el modelo que tenemos que imitar, pero es Dios. Es Dios. A él, en fin, a él le resultaba fácil. Y eso se ha reflejado a veces un poco en las vidas de los santos, ¿no es cierto? Yo lo que decía antes de la vida de los santos, así como decíamos, es importante que la historia sea auténtica, también es importante que la historia de la Iglesia sea auténtica. Y que lo sean las vidas de los santos. Pero muchas veces ha habido autores muy piadosos, pero que en la vida de los santos han puesto la insistencia más en lo admirable que en lo imitable. Y entonces nos hacían de las vidas de los santos una milagrería desde el principio hasta el fin. Ya desde el momento en que el santo había nacido y lo colocaron en la cuna, vino una tía monja que tenía y dijo, de este niño Dios está esperando grandes cosas. Y después seguía el niño, qué sé yo, se negaba a mamar en los viernes de Cuaresma. Cuando era chico no quería jugar con los compañeros porque prefería ir a la iglesia a rezar o ayudar misa y no jugar al fútbol, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces uno que no había tenido signos maravillosos en la cuna y que le gustaba más ir a jugar el partido de fútbol que ir a misa cuando era chico y todas esas cosas, uno decía, yo no nací para santo. Yo no nací para santo. A veces se ha puesto el acento en eso, más en lo admirable que en lo imitable. Y entonces a veces mirando a Cristo podemos llegar a admirarlo, pero desalentarnos un poquitito en cuanto a imitarlo. Y ahí es donde entran los santos. Ahí es donde entran los santos. Ahí es donde aparecen los santos como caminos para imitar a Cristo. Yo suelo hacer una comparación. Cuando Santo Tomás habla de la creación, Santo Tomás se pregunta por qué Dios hizo tanta cantidad de cosas, tan enorme variedad de plantas, de animales, miles y miles de especies distintas. ¿Para qué Dios, digamos así, se puso con todo, hizo trabajar, digamos, la imaginación de tal manera que creó esa multiplicidad de cosas en la creación? Y Santo Tomás lo explica diciendo porque la multiplicidad de las criaturas refleja mejor la infinita perfección del Creador. Bueno, algo parecido pasa con Cristo y con los santos. Los santos son, como decíamos, hombres y mujeres que se han tomado en serio el Evangelio y que han hecho de su vida una imitación de Cristo. Pero en general, al hacer de su vida una imitación de Cristo, han puesto más el acento en algún aspecto de Cristo. Nos muestran uno u otro aspecto de Cristo. Los santos, yo los suelo comparar, son como las piedritas de distintos colores con las cuales se construye un mosaico. Pensemos en alguno de esos magníficos mosaicos bizantinos que nos mostraban el retrato de Cristo. Están compuestos por pequeñas piedritas de distintos colores y al ensamblarse y al armonizarse todas esas piedritas nos muestran el rostro de Cristo, con toda la distancia que existe entre el original y el retrato, pero nos muestran el rostro de Cristo. Lo mismo pasa con los santos. Las infinitas perfecciones de Dios se reflejan mejor en la multiplicidad de las criaturas. La perfección infinita de Cristo se refleja mejor en la multiplicidad de los santos. Y hay santos que nos muestran a Cristo en un aspecto o en otro. A Cristo en oración, por ejemplo. Cristo en los principales modos, a pesar de que tiene una tremenda actividad, sin embargo, Cristo se retira al desierto a orar, o se retira al huerto a orar en los momentos principales de su vida. Hay santos que nos muestran a Cristo en oración. Es el sentido que tienen en la Iglesia las vocaciones contemplativas. Nos muestran a Cristo en oración con el Padre, a Cristo en el silencio del desierto. ¿Cuánto nos cuesta a veces a nosotros cristianos entender? ¿Cuántas veces yo lo habré escuchado? Gente que dice, no, porque yo entiendo a las monjas, qué sé yo, que están en el hospital, las que están recorriendo los barrios para ayudar a dar de comer a los niños, las que enseñan en la escuela, pero esas carmelitas que van ahí y se encierran habiendo tanta necesidad en el mundo. Para mí esa expresión es precisamente una falta de fe. Quiere decir que nuestra fe, si pensamos así, nuestra fe es inmadura. Nuestra fe es inmadura, no comprende el misterio de la Iglesia. Como lo comprendió la Iglesia cuando puso como patrono de las misiones a San Francisco Javier, aquel que va
hasta los últimos rincones del mundo para predicar a Cristo y se le cansan los brazos de bautizar, junto con Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió de su convento. Y la Iglesia los puso a los dos como patrono de las misiones. Porque detrás de la predicación del misionero está la oración del contemplativo. La Iglesia tiene columnas invisibles. Y eso es a veces lo que no entienden los enemigos de la Iglesia. Están en meta a golpear una columna de la Iglesia para demolerla y no se cae. ¿Y qué es lo que hay? A lo mejor una viejita que con sus dedos callosos está pasando las cuentas del rosario. O la oración de un contemplativo. Un enfermo que ofrece su sufrimiento. O la oración de un niño. Esa es la columna. Para entender la vida de los contemplativos hay que mirarla así, en el misterio, en la fe. Es Cristo en oración. O Cristo, como decíamos antes, el amigo de los niños, los santos que se han dedicado a la educación. Un San Juan Bosco, un Juan Bautista de la Salle. Cristo que predica el Evangelio, en los grandes misioneros, en los predicadores, en los que han anunciado, cueste lo que cueste, el Evangelio de Cristo, desde San Pablo hasta nuestros tiempos. Cristo en su misericordia, el corazón de Cristo que se sigue conmoviendo en su iglesia, en los pobres, en los enfermos, en los que tienen hambre, todos aquellos como San Camilo cuidando a los enfermos, como el padre Damián en la isla de los leprosos, hasta entregar su vida contagiado, como la madre Teresa de Calcuta. Nos están reflejando la compasión del corazón de Cristo por todas las miserias de los hombres. Cristo que perdona, Cristo que dice a la pecadora, vete y no peques más. Cristo que dice, tus pecados te son perdonados, al paralítico. En los santos que han tenido, como el Padre Pío, por ejemplo, como el mismo San Juan Bosco, como el cura de Ars, el carisma de la confesión. El cura de Ars fue un crucificado en el confesionario, hasta 14 horas diarias, pasaba confesando, perdonando los pecados. En ningún momento, salvo en la consagración, el sacerdote aparece tan unido a Cristo como cuando dice, yo te perdono, y es Cristo el que perdona. Cristo en su pureza que se manifiesta en las vírgenes. Santa María Goretti que entrega la vida para defender su pureza. Cristo crucificado que se nos muestra en los mártires. Los santos son como piedritas de un mosaico que nos muestran algún aspecto de la vida de Cristo. Su amor por los pobres, por los niños, su oración, su pureza, su predicación del Evangelio, su sacrificio. Mirando hacia los santos, encontramos el camino para seguir a Cristo. En la lectura, en el conocimiento de la vida de los santos, puede haber, digamos, en ese mosaico una piedrita que brille más, una estrella en esa constelación que se me presente con una fuerza particular. Y eso puede ser un indicio para mi vida. Si me llama más la atención la vida de este santo o la de aquel otro, es porque a lo mejor por ahí está mi camino para imitar a Cristo, por ahí está mi camino para seguir a Cristo. Y los santos nos muestran una cantidad infinita de caminos. Los santos han sido hombres y mujeres, los santos han sido viejos y niños, los santos han sido pobres y ricos, mendigos y reyes, trabajadores y guerreros. Los santos han sido algunos que han seguido protegidos por la gracia de Dios por el camino de la inocencia en la imitación de Cristo. Y ha habido otros, San Pablo, la Magdalena, San Ignacio, que han encontrado a Cristo después de una vida de pecado, que han encontrado la gracia de Cristo en la conversión en la mitad del camino de su vida. Es decir, tenemos para todo, tenemos una enorme abundancia. Pero lo que importa es mirarlos así, como ejemplos. ¿Cómo miramos a veces a los santos? No los miramos como arquetipo, como modelo. Son muchos los que miran a los santos como intercesores. Es cierto, los santos son amigos de Dios que ruegan a Dios por nosotros. Entonces son amigos que tenemos en el cielo. Y Dios escucha las oraciones de los santos. Pero para muchos cristianos, el sentido que tienen los santos en la iglesia se terminó ahí. Son como la cuña que necesitamos en el ministerio para conseguir el puesto o el permiso o no sé qué. Son como la coima que hay que pagar, los coimeros de Dios, digamos. Si no tenemos alguien que nos recomiende, en cambio con el santo, y seguro, es muy milagroso. Esas cosas que aparecen a veces en los diarios, oración a Santa Clara, prender velas durante 9 días, repetir esta oración, y aunque no tenga fe, infaliblemente conseguirá la gracia. Infaliblemente conseguirá la gracia. Eso no es fe, eso es superstición.
Eso es superstición, eso es un disparate. Pedir con humildad, pedirle al santo que nos ayude, de acuerdo. Pero querer hacer a través del santo una especie de magia o de coima para tenerlo asegurado a Dios, aquella vieja costumbre que existe, que San Antonio no consiguió novia o novio, entonces colgarlo con la cabeza para abajo, ponerlo en penitencia en el rincón. Eso se usa en algunos lugares. Eso no es católico, eso entra en el terreno de la superstición. Si entramos por ahí, qué sé yo, terminamos confundiendo a los santos con la difunta Correa. Hay que cumplirles porque es muy pagadora. Si no le cumple, se le van a pinchar todas las gomas del camión en el próximo día. Como esas cadenas de oraciones que pasan por ahí, ¿no es cierto? Tiene que hacer tantas copias de esto y distribuirla a tantas personas que a su vez tienen que hacer las copias. Un fulano lo hizo y se sacó la lotería, otro no lo hizo y lo echaron del trabajo, se le cayó una maceta en la cabeza, etc. Ahí entramos en la superstición. Si el santo ruega a Dios por nosotros, son nuestros patronos, nuestros protectores celestiales, amigos de Dios y amigos nuestros, pero no nacieron en el cielo, son hombres y mujeres como nosotros. Es la importancia que tiene, al margen, la importancia que tiene el nombre. Cuando en una familia cristiana a un hijo se le pone un nombre, se le está dando en el cielo un tocayo que va a rogar a Dios por él. Y por eso es importante que en las familias cristianas se conserve o se restaure esa vieja costumbre de buscar los nombres, no en la lista de jugadores del equipo, ni en los personajes de la televisión, ni en el nombre que ahora está de moda, sino en el calendario de los santos. Es decir, que en una familia cristiana el nombre de los hijos sean nombres cristianos, porque al darle ese nombre le estamos dando un protector, un patrono, un tocayo en el cielo que va a rogar por él. Una vez lo prediqué en una misión en Entre Ríos, en algún pueblito perdido por ahí, y después me decía una vieja criolla en un rancho, dice, acá padre, dice, todos tienen nombres santos como usted dijo que había que ponerle. Y era tanto que una de las hijas se llamaba Santa Teresa. Pero me dice después, el único que no tiene nombre de santo es el gato. ¿Ah, sí? Le digo, ¿y de dónde lo sacaron el nombre? De la telenovela. Le digo, ¿cómo se llama? Juan de la Cruz. Pobre San Juan de la Cruz. Perdóname la disquisición. Miramos a los santos a veces así, como intercesores, como ayudantes, como los que nos pueden conseguir algo, los miramos con cierto interés. Y nos olvidamos que el culto de los santos tiene otros dos sentidos. Uno es el de darle gloria a Dios. Lo mismo que le damos gloria a Dios en las obras que ha hecho en la naturaleza, le damos gloria a Dios en las obras que ha hecho en la gracia. Como podemos mirar un paisaje maravilloso y decir qué grandes las cosas que Dios ha hecho, también, con mucha mayor razón, podemos mirar esos hombres y mujeres maravillosos que son un ejemplo de vida y decir qué grandes las cosas que Dios ha hecho. Así de simple, ese es el sentido que tiene el culto de los santos. Cuesta entender cómo no lo pueden entender los protestantes. Cuando dicen, no, la Virgen, el culto a la Virgen, todo lo que le damos a la Virgen se lo sacamos a Cristo. Yo siempre pongo el ejemplo siguiente, si un pintor pinta un cuadro y le sale una obra maravillosa, y viene una persona y se para delante del cuadro y empieza a elogiarlo, pero qué maravilla, pero qué colores, pero qué... Y el pintor está escondidito escuchando. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner celoso del cuadro? ¿Está elogiando el cuadro y no me está elogiando a mí? No. Mientras más elogio le hacemos del cuadro, más contento se pone el pintor. Bueno, eso es la Virgen. Es la obra maestra que salió de las manos de Dios. Y todo lo que le damos como alabanza, como gloria, se lo estamos dando a Dios. No le quitamos nada, al contrario. Y por último, los santos están sobre todo como ejemplo. O sea, cuando la Iglesia canoniza a una persona, no solamente nos está diciendo, está en el cielo y ruega por nosotros, pueden rezarle, no solamente nos está diciendo, podemos alabar a Dios en el ejemplo de esta vida, sino que nos está diciendo, aquí tienen un modelo para imitar. Así se vive el Evangelio, así se vive la vida cristiana, así se vive a Cristo, así se imita a Cristo. Los santos entonces son caminos para imitar a Cristo. Y Cristo es la imagen que nos muestra el camino para
imitar a Dios, para ser perfectos como el Padre Celestial. Pero Cristo es Dios y hombre, perfecto como Dios. Y los santos nos muestran, sobre todo en la imitación de Cristo, esas virtudes fundamentales de la vida divina, que son las virtudes teologales. Esas fuerzas divinas que nos hacen conocer en la fe, como Dios conoce, y que nos hacen amar en la caridad con un amor que es más que humano, porque es la fuerza divina del amor del corazón de Cristo y del amor de Dios que se refleja en nosotros. Pero Cristo es también perfecto como hombre. En Cristo no solamente se daban todas las virtudes sobrenaturales y no solamente se daba la vida misteriosa de la Trinidad y del Verbo de Dios en su alma, sino que en Cristo se daban todas las virtudes humanas. Cristo era perfecto también como hombre, en sus virtudes naturales, en aquello que podemos llamar las virtudes morales o que se sintetiza en las virtudes cardinales. Y aquí es donde aparece el héroe también como modelo para la imitación de Cristo. Los santos nos muestran, no exclusivamente, pero sí principalmente, la imitación sobrenatural de Cristo en las virtudes divinas, en las virtudes teologales, en las virtudes del alma. Los héroes nos muestran, de alguna manera, la imitación de Cristo en las virtudes humanas, en la justicia, en el cumplimiento de la palabra empeñada, en el coraje, en el sacrificio, en el heroísmo, en el ser capaz de jugarse por algo, en la preocupación por los demás, en el amor de la patria, en tantas otras cosas. El santo y el héroe de alguna manera se complementan. Uno nos muestra principalmente la perfección humana y los otros nos muestran principalmente la perfección divina. Pero al completarse, también de alguna manera se unen. ¿Por qué? Porque el santo es heroico. Los santos, ¿qué es lo que se hace en un proceso de canonización? Antes que nada, estudiar la vida del santo y decir, ha vivido de una manera heroica las virtudes. Y en particular, tal virtud. San Francisco vivió de una manera heroica la pobreza. San Ignacio Loyola vivió la obediencia de una manera heroica. El santo es héroe, porque ha seguido a Cristo no de cualquier manera, sino que lo ha seguido en el esfuerzo, lo ha seguido en el sacrificio, lo ha seguido viviendo, digamos, el heroísmo. Y el héroe, cuando es héroe cristiano, es también santo. Y el héroe, para ser perfecto como héroe, tiene que ser cristiano. Pero uno podría decir, pero no puede darse, digamos, un héroe que tenga todas las virtudes humanas y sin embargo no tenga la gracia de Dios, no tenga las virtudes sobrenaturales, no esté unido a Cristo, un héroe que no sea cristiano, un héroe que no crea en Dios. Plenamente no. En quienes no creen en Dios pueden darse algunas virtudes heroicas, pero no se puede dar esa armonía que señalábamos en Cristo, ese conjunto de todas las virtudes. ¿Y por qué? Porque nuestra naturaleza humana tiene una herida y un lastre, que es la herida y el lastre del pecado original. Y entonces, incluso para ser humanamente plenos y perfectos, si no tenemos esa fuerza sanante de la gracia de Dios, podemos vivir algunas virtudes, pero no podemos vivir el conjunto de todas las virtudes. Y si miramos en la historia de la humanidad, los hombres que han alcanzado en algunos aspectos una mayor comprensión y vivencia de la virtud humana, por ejemplo, entre los filósofos griegos, en un Platón, en un Sócrates, en un Aristóteles, tenemos cosas maravillosas, pero al mismo tiempo unidas a unos vicios o a unas corrupciones que nos dan vergüenza. El héroe, para ser plenamente modelo, incluso humano, tiene que ser héroe cristiano, es decir, tener su naturaleza herida por el pecado sanada por la gracia sobrenatural de Dios. El héroe y el santo se complementan. El santo nos muestra, sobre todo, como ejemplo de las virtudes teologales, entre las cuales la primera es la caridad por su jerarquía. El héroe se nos muestra como modelo de las virtudes humanas, entre las cuales la que prima y sobre todo tiene que primar en nuestro tiempo es la fortaleza,
es decir, el coraje para hacer el bien difícil, cueste lo que cueste y estando dispuesto a dar la vida por eso. Esos son los dos modelos fundamentales. El santo es heroico y el héroe perfecto es cristiano. Y hay una síntesis de los dos, que es la que se da en el mártir, es decir, en aquel que entrega su vida. El mártir es el que reúne o resume al santo y al héroe. El mártir es el modelo perfecto de la vida cristiana. El mártir es el que tiene en su grado más alto la virtud de la caridad. Lo dice Cristo. Nadie ama más que aquel que es capaz de dar su vida por aquellos que ama. No hay forma de amor más alta y más perfecta que la de dar la vida. No hay forma de amor a Dios más perfecta que entregar la vida. Por eso la Iglesia reconoce como un bautismo el bautismo de sangre. Aquel que no ha recibido el bautismo de agua, pero que muere por Cristo, en el hecho de entregar la vida por Cristo, hace un acto de amor tan grande que ese acto de amor le purifica de todos sus pecados. El martirio es la forma más alta de la virtud de la caridad. Y entre las virtudes humanas, el martirio es el acto propio y supremo de la virtud de la fortaleza. Si queremos seguir el bien contracorriente, si queremos seguir el bien y la verdad cueste lo que cueste, y estando dispuestos a sufrir por eso, no hay ninguna disposición más completa y más perfecta que aquella que nos lleva a entregar la vida por aquello que amamos. A entregar la vida por aquello que amamos. Ahí entonces el mártir es el que reúne de alguna manera a los dos, al santo y al héroe. Es el que ha vivido la santidad en el grado más alto de la caridad y es al mismo tiempo el que ha vivido el heroísmo con toda su fuerza. Aquel que da la vida por aquello que ama. Y el que lo hace como cristiano, aun cuando sea un valor humano. Uno puede dar la vida por la fe, como aquellos que han dado su vida para no renegar de la fe, para no adorar a dioses falsos. Pero uno puede dar la vida también por la aplicación de la fe a las distintas cosas de la vida. San Juan Bautista no lo mataron por una profesión de fe, sino por una aplicación de la fe a la vida, porque era capaz de decirle al rey Herodes en la cara: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Por eso murió, y es mártir. Santa María Goretti no murió por defender una verdad de fe, y el asesino de Santa María Goretti era católico, no muy bueno que digamos, pero no le pedía que negara ninguna verdad de fe ni que blasfemara de Cristo, pero le pedía algo que ella reconocía como pecado. Y entonces prefirió morir antes que pecar. E incluso aquel que como cristiano entrega su vida por una causa humana, yo he escuchado decir algo una vez, cuando lo de Malvinas, no sé, ¿cómo se puede decir que murieron por Dios y por la patria? ¿Dios qué tiene que ver? El cristiano, que por amor de la patria y para cumplir con su deber, entrega su vida por la patria, la está dando también por Dios, porque como cristiano está cumpliendo con su misión. Y como cristiano está cumpliendo con ese mandamiento que lo llama a amar a Dios, pero amar también al prójimo y a la familia y a la patria, que es una forma concreta de amar al prójimo. En ese sentido se puede hablar también de alguna manera de martirio. Todo aquel que lo entrega por una causa humana, por la verdad, por la justicia, por la familia, por la patria, para enfrentar el error, para enfrentar la mentira. Todo aquel que sufre persecución por ser coherente con sus principios. Todo aquel que de alguna manera sufre discriminación porque en su profesión quiere vivir correctamente como cristiano, aunque se trate de cosas humanas, de una justicia humana, de una rectitud humana, si lo está haciendo como cristiano, lo está haciendo por Cristo, y de alguna manera está viviendo allí el martirio. Esto también es importante señalarlo en nuestro tiempo. Es trágico eso. Nuestro San Pablo decía, cuando hablaba del sufrimiento de las iglesias, Pablo decía, sentía con todo, ¿quién ríe que yo no ríe? ¿Quién llora que yo no llore? San Pablo sentía todo el sufrimiento como lo siente Cristo. Cristo le dice a Saulo el perseguidor, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Ese sentir, digamos, con la iglesia, sentir que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cualquier herida en el cuerpo de Cristo es una herida en mi alma y en mi corazón. ¿Cómo lo hemos perdido? La iglesia primitiva empezó el culto de los santos por el culto de los mártires,
y en las catacumbas los cristianos querían enterrarse al lado de la tumba de los mártires. Incluso a veces se llegaba en las catacumbas a cavar como profundas galerías al lado cerca de la tumba de los mártires, porque los cristianos querían que sus cuerpos descansaran junto a los cuerpos de los mártires, porque los veían como ejemplo, como modelo de vida, porque sabían que estaban junto a Cristo. Y en nuestro tiempo de compromiso, en nuestro tiempo de cobardía, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de los mártires? Tenemos conciencia de eso, de que nuestro siglo es un siglo de mártires. Cuando pensamos en los mártires, pensamos en el Coliseo, en los leones, en los mártires de los primeros siglos, en el circo romano. Y sin embargo, nuestro siglo es un siglo de mártires. Desde los primeros años del siglo, las persecuciones de los bóxers en China, por ejemplo, 1917, la Revolución Rusa, el comunismo que se expande, 1926, la persecución en México, miles de católicos que dan la vida por la fe, incluso levantados en armas, 1936, España, 16.000 entre obispos, sacerdotes y religiosos que entregan su vida por Cristo y miles de laicos que le entregan, el comunismo que se expande por el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, después de la primera división del Vietnam, 1 millón de católicos dejaron todo para poder seguir viviendo como cristianos en ese Vietnam del Sur que iba a ser entregado después. Eso es una realidad de nuestro tiempo. Hay países como Albania donde es un delito que tiene pena de muerte bautizar a un hijo, ya sea que lo bautice un sacerdote o que lo bauticen los padres, puede ser penado con pena de muerte. Eso es una realidad contemporánea, como es una realidad contemporánea las cárceles y los campos de concentración. Y nosotros pensamos en eso, conocemos eso, sabemos que eso existe, o nos olvidamos. Alguna vez dijo el cardenal Witzinski, el maestro del Papa Juan Pablo II, no existe la iglesia del silencio, existe la iglesia de los sordos, la iglesia de Occidente. Y Juan Pablo II retomó eso, cuando dijo, ahora la iglesia del silencio habla por la voz de este Papa, porque él conoce lo que es la persecución, y él conoce lo que es el martirio, enfrente a la debilidad, a la comodidad, al no te metas, a la cobardía, al compromiso de tantos cristianos que incluso prefieren un mundo en el cual se tienda la mano a todo el mundo, aunque la mano que se nos tiende es una mano que está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¿De qué manera hemos perdido conciencia de eso? Conciencia de lo que significa el martirio. Y el martirio, por último, mirando hacia esta síntesis del santo y del héroe que se da el mártir, el martirio se lo puede vivir como un acto heroico de un momento. Es aquel que en algún momento entrega su vida por Cristo, aquel que muere por Cristo, aquel que muere asesinado por Cristo, aquel que muere torturado por Cristo. Eso también ha pasado entre nosotros. Estoy ciertamente convencido de que muchos, tal vez no todos, pero muchos de los asesinatos que hubo aquí en los tiempos de la guerrilla se los hizo en odio a la fe. Yo recuerdo una carta de amenaza del ERP 22, aquellos que se atribuían la muerte del profesor Yenta y del profesor Sakeli, y era una carta que estaba cargada de odio a la fe y de odio a la religión, y que incluso terminaba burlándose de la muerte de estos dos, y terminaba ofreciendo a Dios por Cristo, en Cristo y con Cristo todo el honor y la gloria de nuestras acciones. Blasfema y sacrílega, parecía escrita por un apóstata. Ni siquiera es el lenguaje típico de un marxista. Un marxista hubiera dicho los matamos porque eran enemigos del pueblo, aliados de los opresores, etc. No. Se eligió para matarlos la fiesta de Cristo Rey. Y dice la carta esa en la vieja y en la nueva liturgia. Odio en Cristo. Hay mártires. Monseñor Tortolo en el prólogo al orden natural de Sakeli termina hablando de su sangre mártir. Y yo recuerdo que el 27 de octubre, cuando fue asesinado el profesor Jordán Bruno Yenta, la segunda lectura de ese día era la carta de San Pablo a Timoteo, donde San Pablo dice: he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he guardado la fe, solo me resta ir a recibir el premio, la corona de justicia que me dará el Señor como justo juez. Y
cuando él salía de su casa y el guerrillero le disparó, el último gesto fue iniciar la señal de la cruz y cayó al suelo sin haberla terminado. Eso es una realidad, y una realidad que la hemos vivido no hace tanto tiempo. No a todos los cristianos Dios da la gracia del martirio, porque es una gracia, pero todos nosotros tendríamos que pedirle la gracia de tener la disposición en nuestra alma de amar y de imitar a Cristo hasta entregar la vida, si fuera necesario en el martirio de sangre. Pero hay otra forma en la que el Señor nos pide la vida. Eso sí, a todos. Uno puede entregar su vida jugándose el todo por el todo y derramando la sangre por Cristo. Eso Dios lo concede como gracia a algunos, y si nos da esa gracia nos va a dar la fuerza también para recibirla. Pero lo que sí Dios nos pide a todos es que seamos capaces de entregar nuestra vida poco a poco en la cosa de cada día, en el cumplimiento del deber de cada día, en el pequeño apostolado de cada día, en las pequeñas y grandes luchas de cada día, en los pequeños y grandes sacrificios de cada día, en las pequeñas y grandes fidelidades de cada día. Esa sí es nuestra manera de entregar la vida. Ese es el martirio, es decir, el testimonio, porque la palabra martirio significa testimonio, que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia para concluir, mirando hacia estos modelos, que son el santo y que son el héroe, y que nos ayudan a imitar a Cristo para que podamos caminar hacia esa perfección que es la perfección de Dios. Y con una particular fuerza en nuestro tiempo. Con una particular fuerza en nuestro tiempo tiene importancia ese ser capaces de vivir el martirio como hábito, es decir, en la entrega de nuestra vida en cada día. Porque vivimos un mundo difícil, un mundo de apostasía, un mundo que le vuelve las espaldas a Dios, tanto sea en esa mitad del mundo marxista, donde Dios es eliminado como una alienación, como un invento del hombre, como algo que el hombre tiene que arrojar de sí para ponerse él en el lugar de Dios, como en nuestro mundo que se llama occidental y cristiano, pero que en la práctica vive cada vez más un perfecto materialismo. Es decir, si le preguntamos a todos nuestros compatriotas occidentales, cristianos y argentinos que andan caminando por la calle si creen en Dios y si creen en Cristo, el 90% nos va a decir que sí. Pero en la práctica, una gran cantidad de ese 90% vive como si Dios no existiera. Vive como si toda la realidad de su vida se terminara aquí, en este mundo. Y así andamos, olvidados de Dios y de los mandamientos de Dios. Y entonces vivimos en este mundo de oscuridad, de mentira, de injusticia, de degradación y de destrucción de todos los valores. Y a veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Uno puede sentir el desaliento, uno puede cansarse de nadar en contra de la corriente. Uno puede luchar para cambiar las cosas, para cambiar las estructuras, para cambiar las situaciones. Y a lo mejor una y otra vez se ilusiona y una y otra vez también se decepciona. Y viene la tentación de rendirse, de levantar las manos, de hacerse como todos, de entrar en la corriente, de entrar en el rebaño, de adaptarse, de no querer ser un bicho raro, de no querer ser un estúpido, de no querer ser un tipo... ¿Qué hacer? A lo mejor no podemos cambiar el mundo de golpe, ni siquiera a lo mejor de golpe este pequeño pedazo del mundo que tenemos en nuestras manos y que es nuestra patria. Pero si cada uno de nosotros puede cambiar ese pequeño pedacito del mundo que soy yo. A veces es fácil sentarse en una mesa de café o en una mesa redonda en la televisión y solucionar los problemas del mundo y de sus alrededores. Pero lo que es difícil, porque duele, es empezar a cambiar ese pedacito del mundo que cada uno de nosotros lleva adentro. Y solamente cambiando eso, entonces sí podemos empezar a cambiar el mundo que nos rodea inmediatamente, influir sobre aquello que nos rodea. Lo que hay que cambiar antes que nada es eso, porque ahí está el error y ahí está el pecado. Cuando alguno mata es porque en su corazón empezó a odiar. Cuando alguno roba es porque en su corazón se enseñoreó la codicia, que es una idolatría, como dice la Escritura. Ahí está el principio de todos los males y ahí está la solución de todos los males. No está en la plataforma de los partidos, ni está en los programas de gobierno.
Se pueden hacer los planes económicos más maravillosos que haya, pero si después los hombres están podridos y son deshonestos y mentirosos y coimeros y acostumbrados al fraude y acostumbrados a la ganancia desorbitada, ningún plan puede funcionar. Lo que está podrido es el corazón del hombre. Lo que está podrido y envenenado entre nosotros es el corazón del hombre, es el alma del hombre. Ahí tiene que empezar nuestro trabajo. Ese trabajo que es un trabajo a largo plazo, que es un trabajo lento, árido, difícil, pero que a la larga es el único trabajo eficaz. Un trabajo que no tenemos que encarar como individuos aislados. Hay del solo, dice la Escritura. Para cambiar y revertir el ambiente en que vivimos en un segundo momento, es necesario unirse. Hay un autor francés que lo expresa diciendo y lo pone como un programa para los cristianos, que en este mundo que está dejando de ser cristiano, que en este mundo apóstata, que en este mundo de oscuridad, la lucha tiene que llevarse a través de la construcción de lo que él llama las microcristiandades. Es decir, pequeños núcleos de jóvenes, núcleos de familias, núcleos de amigos, núcleos en la profesión, en el ambiente, en el aspecto económico, en el ambiente cultural, núcleos que se van reuniendo y que van construyendo en su alma primero y entre ellos después como núcleos de cristiandad, es decir, familias, ambientes, núcleos sociales impregnados por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu del Evangelio. Y a través de esos núcleos se puede iniciar una reconquista. Pero eso tiene que empezar por la transformación, por el cambio en el hombre, por el cambio que es en primer lugar interior y que solo después puede hacerse con eficacia exterior. Y para este cambio, lo repito, mirar hacia aquellos que pueden ser en nuestra vida modelos y ejemplos de las virtudes humanas y de las virtudes divinas, hacia el héroe y el santo, mirar a través de ellos a Cristo, hacer de nuestra vida una imitación de Cristo para alcanzar por ese camino, para marchar por ese camino hacia esa perfección infinita que el Señor nos ha puesto como programa de vida cristiana. Si alguno quiere hacer una pregunta, el padre tiene unos minutos.